La llamada llegó exactamente a las 3:22 AM desde un número que hice que mi sangre se congelara. Era del Pentágono, pero no de cualquier línea. Era de la oficina del Secretario de Defensa, y la voz que escuché era de pánico absoluto. Profesor Wolff, México acaba de desafiar directamente al Pentágono con alianzas militares que han cambiado para siempre el tablero estratégico de América del Norte. En 6 horas va a presenciar la revelación más devastadora sobre cómo el poder económico se ha convertido en arma de presión política que redefine por completo el equilibrio militar hemisférico. La línea se cortó antes de que pudiera hacer preguntas, pero el terror en esa voz me hizo comprender que estaba recibiendo información sobre una transformación geopolítica que cambiaría fundamentalmente las relaciones de poder en el hemisferio occidental. 4 horas después, me encontraba en el corazón del aparato militar estadounidense, presenciando el momento exacto en que México demostró que había desarrollado capacidades militares que neutralizaban completamente la superioridad estratégica que Estados Unidos había asumido durante décadas. Richard Wolff, México. Desafía al Pentágono con alianzas que cambian el tablero militar. Como economista marxista que ha dedicado mi carrera entera a documentar cómo el capital financiero utiliza la fuerza militar para mantener dominación imperial, debo confesarles que lo que presencié en el Pentágono representó la demostración más clara de cómo el declive del poder económico estadounidense había creado vulnerabilidades militares que países aparentemente más débiles podían explotar devastadoramente. Durante décadas he analizado cómo Estados Unidos utiliza su hegemonía del dólar, su control sobre sistemas financieros internacionales y su red de corporaciones multinacionales como herramientas de coerción que hacen que la fuerza militar sea apenas la última opción en una cadena de instrumentos imperiales. Pero lo que estaba a punto de presenciar era exactamente el proceso inverso, como un país que había sido víctima de esa coerción económica había desarrollado contramedidas militares que neutralizaban la capacidad estadounidense de utilizar presión financiera como arma política. El vuelo nocturno hacia Washington me dio tiempo para reflexionar sobre rumores que habían estado circulando en círculos de inteligencia durante meses sobre movimientos militares mexicanos inexplicables, que incluían coordinación con potencias que Estados Unidos consideraba adversarios estratégicos. Analistas habían reportado presencia de asesores militares chinos en territorio mexicano, transferencia de tecnología defensiva rusa a fuerzas armadas mexicanas y establecimiento de sistemas de comunicación que operaban completamente fuera del control estadounidense. Cuando llegué al Pentágono, fui escoltado inmediatamente hacia lo que claramente era el centro de crisis más sofisticado que había visto jamás en territorio estadounidense. La sala estaba llena de generales, analistas de inteligencia, coordinadores de la CIA y, sorprendentemente, representantes de corporaciones militares privadas que claramente habían sido convocados porque la crisis militar había creado implications comerciales que amenazaban intereses fundamentales del complejo militar industrial. Profesor Wolff, me dijo el general que coordinaba la respuesta a la crisis, está a punto de revisar inteligencia que va a cambiar su comprensión de cómo México ha utilizado nuestra propia dependencia económica para desarrollar capacidades militares que han neutralizado nuestra superioridad estratégica en América del Norte. Lo que me mostraron durante las siguientes 3 horas era evidencia que demostraba que México había ejecutado durante los últimos 5 años la operación de modernización militar más sofisticada jamás desarrollada por un país latinoamericano, utilizando exactamente los recursos económicos que Estados Unidos le había proporcionado
a través del comercio bilateral, para financiar alianzas militares que ahora amenazaban directamente la seguridad nacional estadounidense. La primera revelación que me presentaron era análisis de inteligencia que demostraba que México había utilizado ganancias del comercio con Estados Unidos para financiar secretamente la adquisición de tecnología militar china, que había convertido a las Fuerzas Armadas mexicanas en una fuerza que podía defenderse exitosamente contra cualquier agresión estadounidense. México ha invertido 47.000 millones de dólares generados a través del comercio con Estados Unidos en tecnología militar china, que incluye sistemas de defensa aérea, misiles antiaéreos y capacidades de guerra electrónica, que hacen que cualquier intervención militar estadounidense en territorio mexicano sea prohibitivamente costosa, declaró el analista de inteligencia militar, mientras me mostraba fotografías satelitales que documentaban instalaciones militares mexicanas que rivalizaban con cualquier base estadounidense en sofisticación tecnológica. 47.000 millones invertidos en tecnología china, usando ganancias del comercio estadounidense. Era una ironía estratégica que demostraba cómo la integración económica que Estados Unidos había promovido para beneficio corporativo había financiado directamente la capacidad mexicana de resistir presión militar estadounidense. La segunda revelación era aún más devastadora para la posición estratégica estadounidense. Evidencia de que México había coordinado con Rusia para establecer sistemas de inteligencia militar que proporcionaban a México acceso a capacidades de surveillance que excedían lo que Estados Unidos sabía que México poseía. Rusia ha proporcionado a México tecnología de satélites de reconnaissance, sistemas de interception de comunicaciones y capacidades de cyber warfare que han convertido a México en potencia de inteligencia regional que puede monitorear actividades militares estadounidenses en tiempo real, explicó la coordinadora de contrainteligencia, mientras me mostraba evidencia de que México tenía acceso a información sobre movimientos militares estadounidenses que el Pentágono había asumido que eran secretos. Era una revelación que demostraba que México había desarrollado capacidades de inteligencia que neutralizaban la ventaja informacional que Estados Unidos había dependido tradicionalmente para mantener superioridad táctica. Pero la tercera revelación era la que realmente explicaba por qué el Pentágono había entrado en pánico. Evidencia de que México había establecido alianzas militares formales con países que Estados Unidos consideraba adversarios, creando una red de defensa coordinada que convertía cualquier agresión contra México en conflicto con múltiples potencias simultáneamente. México ha firmado acuerdos de defensa mutua con China y Rusia que establecen que cualquier ataque contra territorio mexicano será considerado ataque contra intereses chinos y rusos, reveló el director de análisis estratégico, mientras me mostraba documentos que demostraban que México había successfully convertido su posición geográfica de vulnerabilidad en asset estratégico que garantizaba protección internacional. Alianzas de defensa mutua con China y Rusia. Era una transformation que convertía a México de potencial víctima de agresión estadounidense en country, cuya defensa estaba guaranteed por las dos potencias militares más capaces de confrontar a Estados Unidos directamente. Durante la segunda parte de mi briefing, me mostraron análisis que explicaban cómo México había utilizado exactamente las herramientas que yo había estado criticando durante décadas: la financiarización, el control corporativo y la manipulación monetaria, para voltear las mesas contra Estados Unidos de maneras que demostraban la vulnerabilidad fundamental del sistema imperial
cuando las víctimas desarrollan sufficient intelligence para explotar las contradicciones internas del capitalismo. México había comenzado a utilizar su posición como socio comercial crítico de Estados Unidos para extract concessions que went far beyond commercial terms. Cada negotiation sobre aranceles, cada disputa comercial, cada demand estadounidense de modifications en políticas mexicanas había become opportunity para México para demand technical transfers, investment commitments, y access que México then redirected hacia strengthening capacidades militares. México ha convert every commercial interaction con Estados Unidos en opportunity para acquire resources que strengthen independence militar, explained el economic analyst del Pentágono. Utilizan nuestras propias corporate dependencies para force transfers que build capacidades que now threaten nuestros intereses estratégicos. Era exactamente el tipo de contradiction que Marx había predicted. El sistema capitalista creates dependencies que eventually allow exploited countries para reverse power relationships cuando develop sufficient organizational capacity. Pero aquí está donde el análisis become verdaderamente fascinating, desde mi perspective como critic del imperialismo. México había not simply copied US strategies, sino que había developed approaches que were actually more sophisticated, porque incorporated lessons learned desde décadas de being victim de US economic warfare. Where Estados Unidos utilized economic pressure para force political subordination, México había utilized economic integration para build military independence. Where Estados Unidos used corporate control para extract resources, México había used corporate partnerships para acquire technology. Where Estados Unidos leveraged dollar hegemony para impose sanctions, México había built alternative systems que reduced vulnerability a financial coercion. México ha demonstrated superior strategic intelligence porque learned desde experience como victim, observed uno de los military analysts con admiration que was clearly mixed con alarm. Durante la tercera parte del briefing, me mostraron evidencia que demonstrated que las alianzas militares mexicanas eran part de broader strategy para fundamentally alter balance de power en Western Hemisphere, de maneras que would permanently constrain US capability para utilize military threats como instrument de policy. México había not simply acquired defensive capabilities, había coordinated con otros Latin American countries para create network de mutual support que would make any US military intervention en la región prohibitively complex, porque would require confronting multiple countries simultaneously while facing possible intervention desde China y Rusia. Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba han coordinated defensive arrangements que mean cualquier US aggression against any Latin American country could trigger coordinated response desde multiple regional powers backed by global allies, explained el coordinator de hemispheric analysis. Coordinated Latin American Defense Network. Era exactly el tipo de development que US strategic planners habían spent decades trying to prevent, y México había successfully catalyzed su creation utilizando economic leverage developed a través de trade relationships que US corporations habían promoted para their own benefit. La cuarta revelation was even more strategically significant. Evidence que México había developed capabilities para disrupt US military operations, no through direct confrontation, sino a través de economic warfare que would cripple US military logistics. Mexico now controls supply chains que are critical para US military operations, revealed el logistics coordinator. Pueden interrupt manufacturing de military equipment
disrupt transportation de military supplies y coordinate con international partners para cut U.S. military access a resources críticos. Era una forma de military strategy que was perfectly adapted para era donde economic integration había created vulnerabilities que traditional military planning había not anticipated. México había realized que en modern warfare, control over supply chains y economic dependencies was more effective than traditional weapons, porque allowed weaker countries para defeat stronger ones sin requiring direct military confrontation que would favor countries con superior firepower. Es asymmetric warfare perfected, observed una senior analyst. Utilizan nuestras propias economic dependencies against nosotros de manera que makes traditional military superiority irrelevant. Durante la quinta parte del briefing, presencié análisis que showed cómo México's military strategy était perfectly coordinated con su economic strategy para create integrated approach que addressed todas las dimensiones donde Estados Unidos had historically maintained dominance. Economically, México había diversified relationships para reduce dependence en U.S. markets, while maintaining access que allowed extraction de resources necesarios para military modernization. Diplomatically, México había built international alliances que provided protection y support. Militarily, México había acquired capabilities que made aggression costly, mientras developing economic weapons que could damage U.S. interests sin requiring traditional warfare. Es comprehensive strategy que addresses every tool que U.S. historically used para maintain hemispheric control, admitted el strategic planning coordinator, con mixture de professional admiration y strategic concern. Pero más importantly, desde mi perspective como economist, México había demonstrated perfect understanding de how financial capitalism creates vulnerabilities que can be exploited by countries que develop sufficient strategic intelligence. U.S. corporate dependencies en Mexican labor, U.S. supply chain integration con Mexican manufacturing, U.S. financial ties con Mexican markets. Todas estas relationships que U.S. had promoted para corporate profit había created pressure points que México could activate para impose costs en Estados Unidos que would make military aggression counterproductive. México puede crash U.S. stock markets, disrupt U.S. manufacturing y create domestic economic crises en Estados Unidos más effectively than any military attack, explained el economic warfare specialist. Han convert economic integration en weapon más powerful que any conventional military capability. Durante la sexta parte de mi briefing, me mostraron evidence que demonstrated que Mexico's strategy était inspiring similar approaches throughout developing world, suggesting que U.S. était facing not isolated challenge, sino emergence de new paradigm, donde traditional imperial tools étaient becoming increasingly ineffective. Countries en África, Asia y otras partes de Latinoamérica están studying Mexican model, reported la Global Analysis Coordinator. Están learning que economic integration puede be used para build military independence rather than create dependency. Era exactly el tipo de learning process que occurs cuando imperial systems begin para break down. Victims develop strategies que other victims adopt, creating cascading effects que accelerate imperial decline. Es domino effect que threatens entire framework de U.S. global dominance, acknowledged y un senior Pentagon oficial con remarcable candor. Para la segunda week de my investigation, había become clear que Mexican challenge al Pentágono était part de much larger historical transformation. El end de era donde military superiority by itself could guarantee political dominance, y beginning de era donde economic intelligence
strategic coordination among previously subordinated countries could neutralize traditional imperial advantages. Mexico had proven que countries que understand vulnerabilities created by financial capitalism could develop countermeasures que were more effective than traditional military buildups because they attacked imperial powers in precisely los points donde they were most vulnerable, their economic dependencies y their assumptions de superiority. Mexico had demonstrated que David no longer needs para fight Goliath en Goliath's terms, observed uno de los more thoughtful analysts. Pueden neutralize Goliath by exploiting vulnerabilities que Goliath created through su own greed y arrogance. Para la third week, evidence había accumulated que showed Mexican strategy était achieving results que exceeded anything que traditional military resistance había ever accomplished in hemisphere. Estados Unidos était being forced para renegotiate relationships throughout Latin America, porque other countries observed que Mexico's combination de economic leverage y military preparation había successfully constrained U.S. capability para impose imperial will. Entire hemispheric balance está shifting porque Mexico demonstrated que resistance is not only possible, sino profitable, admitted el Hemispheric Policy Coordinator. Para la conclusión de my investigation, había witnessed something que as Marxist economist encontraba profoundly satisfying. El demonstration de how contradictions within capitalism create opportunities para previously exploited countries para reverse power relationships, cuando they develop sufficient understanding de how el system functions. Mexico had utilized profits generated a través de trade con su supposed imperial master para build capabilities que neutralized imperial control. Mexico had leveraged economic dependencies que imperial integration had created para constrain imperial policy options. Mexico had coordinated con other victims de imperial exploitation para create mutual support networks que made individual countries less vulnerable. As textbook example de dialectical process, reflected uno de los analysts que had studied history sufficiently para understand historical patterns. Imperial expansion creates contradictions que eventually allow victims para challenge imperial power. Terminó esta investigation con observation que as Marxist considero profoundly hopeful. Mexico has demonstrated que intelligent understanding de economic relationships, combined con strategic patience y international coordination, allows countries que seem powerless para develop capabilities que can constrain even los most powerful imperial forces. Mexican defiance del Pentágono será remembered no como isolated incident, sino como demonstration de new paradigm para resistance que other countries worldwide pueden adapt para their own circumstances. Estados Unidos has learned que military superiority no longer guarantees political dominance cuando opponents understand economic vulnerabilities y develop strategies que exploit imperial dependencies rather than challenging imperial strengths directly. Y países throughout developing world han witnessed que combination de economic intelligence, strategic patience, international coordination, y targeted military preparation can successfully neutralize imperial advantages que había seemed insurmountable. El tablero militar has changed not because Mexico acquired sufficient firepower para defeat Estados Unidos militarily, sino porque Mexico acquired sufficient intelligence para make U.S. military superiority irrelevant through economic leverage y strategic coordination. Es lesson que will inspire resistance worldwide, demonstrating que imperialism contains seeds
de su own destruction, cuando victims develop sufficient understanding de how exploitation functions, para turn tools de exploitation and weapons de liberation. Mexican challenge al Pentágono marks beginning the end, de era donde military force alone could maintain imperial dominance, y de era donde economic intelligence y strategic coordination among exploited countries can successfully constrain imperial power through means que imperial powers themselves cannot effectively counter, porque would require abandoning economic relationships que their own corporate elites demand. La revolución no llegó con guns, sino con calculators, y México ha shown el mundo cómo usar capitalism contra capitalistas cuando victims become sufficiently intelligent para understand y exploit contradictions que greed y arrogance inevitably create.